Vamos a hacer un ejercicio de creación de histograma, aplicando las fórmulas que recomiendan algunos autores para la creación de la tabla de frecuencias. En esta fórmula hay que tomar en cuenta que n es el total de datos, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, el tamaño total de clases va a ser la raíz cuadrada del total de datos, que es n, el ancho de clase va a ser igual al rango entre el total de clases. Vamos a empezar poniendo aquí la etiqueta n y vamos a usar la fórmula de la función de contar. Empezamos a escribir contar, escojo la función contar y vamos a escoger la cabecera. Vamos a pulsar la cabecera de la columna A. Aparece que es A2.A, correcto. N va a ser igual a 150, que son 150 datos. Pongo la etiqueta de mínimo. Pongo la etiqueta de máximo. Pongo una etiqueta de rango. Voy a poner total de clases, ancho de clase. Entonces el mínimo va a ser la función. Empiezo a escribir mínimo. La escojo y doy un clic a el título de la cabecera, que es A, donde están los datos. El mínimo es 120. Máximo. Voy a usar la función máximo. Empiezo a escribir, aquí está máximo. Y otra vez, donde están los datos es en la columna A. Toco la cabecera. Máximo 315. El rango va a ser igual. Función. Va a ser igual al máximo menos el mínimo. Si el rango es 135. Total de clases. Vamos que era la raíz cuadrada. Función. Empiezo a escribir raíz cuadrada, raíz. Aquí está raíz. ¿Raíz cuadrada de quién? Del total de datos. De este. 12.25. Ancho de clase va a ser igual a una función, una fórmula. Ancho de clase es el rango entre el total de clases. Ancho de clase es 15.92. Voy a redondear a 16 porque es más cómodo trabajar un ancho de clase con un número entero. 16. Entonces, 150 datos, máximo 120. Digo, el mínimo 120, máximo 315. Voy a tener 12.25 de clases, va a redondearse a 13 y voy a tener un ancho de clase de 16. Con estos datos vamos a partir a hacer nuestra tabla de frecuencias. Aquí van a ser las clases, acá el límite superior de cada clase. Les había comentado que las hojas de cálculo se fijan solamente en el límite superior para hacer las gráficas, los histogramas. Entonces, en este caso, vamos a tomar nosotros los límites superiores. La primera clase tiene que contener el valor mínimo, que es 120. Entonces, 120 más el ancho de clase, que es 16, me da 136. Pero para asegurar que el paso de clase a clase sigue siendo 16, el límite superior de la primera clase tiene que ser 135. O sea, 120 más 16 menos 1. Debe ser 135 para mantener el paso. Ahorita lo vamos a comprobar. Si el primero es 135, el segundo tiene que ser 135 más 16. Eso me da 151. Ahí está. Entonces, para hacer los demás límites superiores, voy a mantener la función hasta llegar al 315, que es el superior. 315. Voy bajando, cubriendo, rellenando. Ahí estoy en 327.
hasta 327. Se modificó. Lo borré. Por otra vez. 1. Ahí está 327. Ahí caben todos los datos porque el máximo es 315. Entonces la primera clase tiene que estar del 120 al 135. La segunda clase tiene que pensar en 136 y terminar en 151, que vimos que era el límite superior ya calculado. Y así tenemos que llenar todas las clases hasta llegar a la última de límite superior 327. Muy bien, tenemos todas las clases, verificamos. El límite superior de la primera es 120. Si le sumo 16, que es el ancho de clase, me da el límite inferior de la siguiente, que es 136. 136 más 16 me da 152. Y así tiene que ser hasta el último límite inferior. Y lo mismo con los límites superiores. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta de cada clase, vamos a utilizar la función frecuencia de Excel. Me pongo en la primer clase y voy a escribir la función. Empiezo a escribir frecuencia, aparece frecuencia, me pide los datos, basar en la columna A, los datos, verifico, pongo a dos puntos A, pongo mi coma, y ahora hay que poner los límites superiores, estos, límites superiores, enter. Automáticamente Excel hace el conteo de clase por clase tomando en cuenta el límite superior. En la primera clase, que es este límite superior, va a incluir todos los datos que tengan hasta el 135. Aquí en la segunda clase va a incluir los que son inmediatamente superiores de 136 y hasta 151. Entonces, si yo sumo estos datos, me tiene que dar 150. Podemos sumarlos. Recuento, no. Deshago. Si lo hago, 150. Cubro aquí. Aquí está. Los cubrí. En la parte inferior izquierda me dice que la suma son 150. Está correcto. Entonces ahí lo tengo la frecuencia absoluta. Ahora voy a poner la frecuencia relativa. Vamos a poner frecuencia relativa. Que quedamos que era el peso de cada una de las clases en el total de datos. Esto va a ser dividir. Pongo símbolo igual para la función. La frecuencia absoluta de la primera clase entre 150, que es el total de datos. Ahí está. Y esta la cubro hacia abajo. Relleno. Podría redondearla. Vamos a intentarlo. Redondear. ¿Dónde está? Redondear. Esta aplicación la uso poco. Así que
Ahí me verán tanteándole. Redondear. ¿Dónde está redondear? Inicio, dibujar, datos. Datos. No. Bueno, luego lo buscamos. Ahí está la frecuencia absoluta. A ver, primero vemos este. La primera me quiere decir que tiene un peso de 0.09. Si yo lo hiciera también como la frecuencia relativa en porcentual, me daría un 9%. Ahora vamos a hacer la frecuencia, la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser ir agregando la clase siguiente. La primera clase vamos a poner 14, porque es una clase anterior. En la segunda clase va a ser la suma de la clase anterior, más el valor de la clase, la absoluta de esta clase. Entonces es 14 más 14, da 28. Y entonces esta fórmula la rellenamos hasta abajo y notamos que la última clase tiene una acumulada de 150 y está correcto porque ya es la última. Todos los datos. Aquí puede también tener la frecuencia relativa acumulada. Va a ser lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, va a ser ahora pero con la relativa. El primer valor es 0.09. Voy a poner 0.09. Ese primer valor. El segundo va a ser acumulando de la anterior. Va a ser igual a la anterior más la que corresponde a la clase. Y así rellenamos. Por asuntos de redondeo no me da el 100 exacto. Si hubiera redondeado me daría exactamente un punto, digo, me daría un 1. Muy bien, ahí está nuestra tabla de frecuencias completa. Ahora lo que sigue es graficar. Vamos a hacer nuestro histograma con la frecuencia absoluta. Con la absoluta. Entonces, selecciono los datos de la frecuencia absoluta. Están seleccionados. Y voy a insertar un gráfico. Abro el menú en la parte inferior derecha. Escojo el menú insertar. Y aquí desplazo para ver gráfico. Va a ser un gráfico de columnas. El primero. Ahí está mi gráfico de columnas. Lo puedo apretar un poco. Y corresponde. La primera clase tiene 14, la segunda 14, la tercera tiene 12 y podrá verificar. Está correcto. Muy bien. Estos serán los pasos en general para hacer el histograma en la aplicación Excel del celular. Para usar la hoja de cálculo de Google, pues prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Espero que les sea útil.